Dios les bendiga este día. El Señor les bendiga. ¿Estamos listos para la palabra? Muy bien, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, pedirle que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en este día para honrarte y bendecirte. Después de haberte cantado, Señor, con todo nuestro corazón, adorado, en esta hora, Señor, disponemos nuestro espíritu para que tú hables a nosotros. Pedimos, Señor, que tu paz se establezca en cada corazón y en medio de este lugar. Que te lleves todo aquello que nos pueda distraer, robar nuestra atención. Que tú, oh Dios, nos concedas tu voz en este día, enseñándonos tu palabra y a través de ella, Señor, poder nosotros entenderte y conocerte. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Llenos de qué? Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este pasaje es una oración que Pablo hace por la iglesia en Colosas y que se asemeja mucho a una oración que el mismo Pablo hace por la iglesia de Éfeso. Y aquí llama la atención, y por qué quisimos tomar este verso. El Señor nos guió a este verso precisamente porque nos habla de un conocimiento muy específico. Y dice la Escritura en el versículo 9 que Pablo no cesaba de orar por los creyentes en Colosas y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos preguntado o le hemos preguntado al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y muchas veces enmarcamos esa voluntad de Dios en el hecho de una misión específica que Dios tiene para nosotros en esta tierra, lo cual es cierto. Sin embargo, la voluntad de Dios no es solamente para una misión específica, sino que usted y yo deberíamos entender, como Pablo lo está pidiendo aquí en esta oración, que pudiéramos nosotros ser llenos del conocimiento de su voluntad todos los días de nuestra vida. Porque no es solamente descubrir, el Señor me creó para ser un ingeniero, el Señor me creó para ser un doctor, el Señor me creó para ser un predicador. O en el contexto eclesiástico siempre queremos relacionar la voluntad de Dios con un ministerio. Llámese ministerio pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, etcétera. Ir a las naciones. Señor, ¿será que tu voluntad es que yo vaya a las naciones? Y estamos pensando que esa es simplemente la voluntad de Dios. Pero fijémonos cómo Pablo está diciendo acá que no cesaba de orar y de pedir que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Y dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y vayámonos para que miremos el paralelo con Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17.
Efesios capítulo 1, versículo 16 y 17. Miremos lo que dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis ¿qué? Oraciones. Entonces Pablo está orando. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Dice espíritu de sabiduría y de ¿qué más? Y de revelación, ¿para qué? En el conocimiento de Él. ¿Qué decía en Colosenses? Para que el Señor nos llene de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, mírelo ahí, e inteligencia. Entonces, en Colosenses nos habla de la sabiduría y de la inteligencia. En Efesios nos habla de la sabiduría y la revelación, que son lo mismo. El Señor quiere activar en nosotros la sabiduría y la revelación de manera que usted y yo podamos conocerlo. Porque eso es lo que el Señor quiere. Miremos lo que dice Jeremías 9:24. Jeremías capítulo 9, verso 24. Y muy importante que vaya hilando estos versos porque todos tienen una relación. Jeremías 9:24. Mire lo que dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas ¿qué? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere establecer un orden en nuestra vida. Y resalta en mayúscula orden, porque Dios quiere establecer un orden en nuestra vida. Y cuando hablamos de orden, en la Escritura siempre nos va a hablar de 4 etapas para establecer ese orden. Y miremos que aquí en este principal orden que Dios quiere, comienza, el primer paso es que lo entendamos y lo conozcamos. Porque primero es el entendimiento para que luego llegue el conocimiento. Ya hemos hablado muchas veces, entendimiento tiene que ver con nuestros oídos. El primer sentido que se desarrolla en un ser humano es el sentido del oído. Piense por un momento en el bebé, en el feto, en el vientre de su madre, el feto ahí, dentro del vientre de la madre. ¿Puede ver? ¿Puede palpar en general todo? ¿Puede degustar? Pero lo que sí puede es escuchar. Es el primer sentido que naturalmente se desarrolla, al punto que cuando se da a luz, el bebé reacciona. ¿Por qué? No por lo que ve, él está viendo un montón de luces y de sombras y no distingue nada. Pero ¿qué es lo que realmente hace que el niño responda, el bebé responda? La voz de su mamá y posiblemente de su papá si estuvo activo dentro del proceso del embarazo. Pero por lo general va a distinguir mucho más fácilmente la voz de su mamá. Pero ya estaba activo su oído. Luego se comienza a desarrollar los otros sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, pero primero el oído. El Señor quiere que se desarrolle en nosotros el oído espiritual. Porque con el oído espiritual lo vamos a poder entender. Por eso vemos en la palabra tantos versos que nos habla, oye Israel. Porque el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas solamente. El primer mandamiento completo comienza con oye Israel. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo. Entonces no podemos dejar de lado el escuchar, porque el prestar atención es lo que el Señor quiere, que escuchemos su palabra para que podamos entenderlo. Y ese entendimiento nos va a llevar eventualmente a conocerlo. Y eso es lo que Pablo está orando tanto para la iglesia en Colosas como para la iglesia en Éfeso.
Solo que en Colosas hay una especificación más clara, y es que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y mire muy bien esto: su voluntad, no mi voluntad. Y vamos a estar de acuerdo en esto. Muchas veces, o la gran mayoría de veces, buscamos a Dios para que haga mi voluntad. Señor, vengo a pedirte que me bendigas con este negocio. Señor, vengo a pedirte que me abras las puertas de este trabajo. Señor, vengo a pedirte que sanes esta enfermedad. Señor, vengo a pedirte que me ayudes en este problema. Y aún le decimos cómo queremos que Él actúe. Estamos queriendo enmarcar a Dios en que se haga mi voluntad y no realmente la de Él. Cuando la Escritura nos enseña lo contrario, que nosotros debemos buscar es su voluntad, no para un día, no para un momento específico de nuestra vida, para toda nuestra existencia. Porque Dios tiene una voluntad para toda nuestra existencia. Pregunto, ¿cree usted que Dios tiene una voluntad para este día en su vida? Y entonces, ¿por qué muchas veces no la hacemos? Muchas veces hacemos nuestra voluntad. Entonces Pablo está diciendo que está pidiéndole al Señor que seamos llenos de esa sabiduría, de esa inteligencia que es la revelación, de manera que podamos nosotros descubrir su voluntad. Y esto es muy importante. Y le hablaba de que Dios quiere establecer un orden. Entonces Jeremías 9:24 nos da ese primer orden. Primero, que lo entendamos y lo conozcamos. Una vez entendiéndolo y conociéndolo, podemos hacer misericordia, tercero, juicio y justicia, o justicia y juicio. 4 cosas que el Señor quiere que hagamos. ¿En dónde? En la tierra, no en el cielo, no en la eternidad, en la tierra. Por eso dice al final, porque estas cosas quiero. Pero comienza con entenderlo y conocerlo. Y si miramos el 23, por favor, Axel. Porque fíjese el 23, versículo previo, que nos está hablando de aquello en lo que el ser humano se apoya o se siente seguro. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. 3 cosas en las que el hombre se apoya: en su sabiduría humana o su propia opinión, en sus riquezas o en su valentía. Muchos nos creemos bien guapos, que nada nos tumba. Yo soy capaz de derrotar al que sea. El problema es que hoy no sabe quién es Tarzán y quién es Chita. Porque muchas veces nos creemos Tarzán y resultamos ser Chita. Muchas veces nos creemos mucho y a la final nos damos cuenta de que no somos capaces de lidiar con muchas situaciones de nuestra vida. Y el Señor nos está diciendo, no se alaben en esto, no se confíen ni en sus riquezas, ni en su sabiduría, ni en lo que ustedes puedan lograr con su valor, sino que más bien alábense en esto, en entenderme y conocerme. Mire, una persona que entiende y conoce a Dios es una persona que conquista lo que sea. Porque en Dios, dice la palabra, haremos proezas. Pero hay que entenderlo y conocerlo. Entonces, esto es un orden que establece el Señor. Entenderlo y conocerlo para que podamos hacer misericordia, justicia y juicio en la tierra. Ahora, regresando a Colosenses, por un momento. Colosenses 1:10. 9, perdón, regrésate al 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿Seáis qué? Llenos. Miren, para que podamos nosotros ser llenos, primero nos tenemos que vaciar. No se puede llenar algo que no tiene espacio.
Hace muchísimos años atrás el Señor nos dio a mi esposa y a mí esa lección. Genera espacios vacíos y yo los llenaré. Pero hay como ¿cómo decirlo? Quizás, no sé si sea la palabra correcta, pero hay como un síndrome en las personas, y es el síndrome del acaparamiento, de la acumulación, de que queremos tener más y más y más, pero no estamos dispuestos a soltar. Pudiera dar muchos ejemplos, pero no me quiero meter en problemas ni con los hombres ni con las mujeres hoy día. Porque muchas veces decimos: no tengo ropa. Y no hay ni por dónde entrar en el closet. No tengo zapatos. Y solamente tienes un par de pies. No tengo comida. Y el refrigerador a reventar. Y prefieres irte al restaurante. No tengo esto, no tengo lo otro. Porque queremos simplemente más, pero no estamos dispuestos a soltar, a dejar ir. Y dice: para que seáis llenos. Pero no se puede llenar algo que está ya ocupado. ¿Qué quiere decir esto? Que si Pablo ora para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, tenemos que despojarnos de nuestro propio conocimiento. Leíamos al principio del servicio, Hechos capítulo 13, la narración de lo que le sucedió a Pedro. En esa manifestación de Dios a Pedro, el Señor tuvo que romper una estructura muy fuerte en Pedro, una estructura religiosa. No, yo nunca he comido ningún animal inmundo. Fuchi. ¿Y qué le dice el Señor? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Miren, muchas veces Dios va a actuar de formas extrañas, porque Dios no se amolda a nuestra lógica. Dios no es lógico. Nosotros queremos entender a Dios desde la lógica, y desde la lógica no vamos a poder entender a Dios, porque Él no puede encajar en esa lógica, porque Él es Dios. Así como no podemos enmarcar a Dios en el tiempo ni en el espacio, porque Él es Dios, omnipresente, eterno. Entonces Dios tuvo que tratar con Pedro y derrumbar estructuras en su vida para que él entendiera que era necesario vaciarse, de manera que lo nuevo de Dios pudiera llenar su vida. Y darse cuenta de que el evangelio no era exclusivo para los judíos de sangre, sino que el Señor había también elegido revelarse a aquellos que no de sangre eran del linaje de Israel, pero que en el plan de Dios, en su voluntad desde la eternidad, estaba revelarse al pueblo que no era pueblo. Pero él tuvo que vaciarse de ese conocimiento para poder ser llenos. Nosotros también debemos vaciarnos de una cantidad de cosas para que podamos ser llenos del conocimiento. Ahora, dice el conocimiento de su voluntad, que es el título del mensaje de este día, su voluntad. Ahora, entendamos que la voluntad de Dios también es un orden. En sí misma la voluntad de Dios es un orden. Miremos Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, verso 2, un verso muy muy conocido, posiblemente usted hasta de memoria se lo sabe. Mire lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Porque ¿qué es lo primero que Dios quiere? Que lo entendamos y lo conozcamos. Entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder comprobar o darnos cuenta cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Entonces la voluntad en sí es un orden. Y fíjense,
4 aspectos de la voluntad de Dios, 4 dimensiones de la voluntad de Dios que es importante entender para poder comprender su voluntad en mi vida. Lo primero es que dice que la voluntad de Dios es buena. ¿Es qué? Buena. Toda la voluntad de Dios es buena. Pero dice también que es agradable. Y finalmente, ¿qué más dice? Perfecta. 4 dimensiones de la voluntad de Dios: buena, agradable, perfecta. Ahora nos falta la cuarta, ¿cierto? Efesios 1:9. Efesios 1:9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces la voluntad de Dios es buena, número 1, número 2 es agradable, número 3 es perfecta y número 4 es un misterio. Ahí lo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Buena, agradable, perfecta y es un misterio. ¿Ya usted conoce la voluntad de Dios para su vida? ¿Conoce la voluntad de Dios para su vida? ¿Está seguro de esa voluntad? ¿Ya sabe exactamente lo que Dios trazó para que usted haga? Muy posiblemente algunos dirán no. El que diga sí, gloria a Dios, lo felicito. Pero para muchos esa voluntad todavía es un misterio. Pero es un misterio que hay una buena noticia, se va a poder descubrir. Y Dios lo quiere descubrir, se lo quiere revelar, pero no a cualquier persona. Dios no revela sus secretos a cualquiera. A ver, ¿cuántos tienen secretos? ¿No? ¡Wow! Gloria a Dios. ¿No tienen ningún secreto? Gloria a Dios que me dirijo a un pueblo 100% santo. Aleluya. Ahora, si usted tuviera un secreto, no voy a llamarle mentiroso porque no me consta, pero si usted tuviera un secreto muy, muy suyo, yo le pregunto, ¿se lo revela usted a cualquiera? Y entonces, ¿por qué creemos que Dios le va a revelar su voluntad a cualquiera? No es por venir y decirle, Señor, revélame tu voluntad. Ya el Señor empezó a hablarme de la voluntad. No, Él no lo hace con cualquiera. Él solamente le revelará su voluntad a aquellos que sean confiables, que sean dignos de recibir esa revelación. Ahora, entendiendo entonces las 4 dimensiones de la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta y misterio, miremos lo que nos dice el verso 10, ahí mismo en Colosenses 1:10. Colosenses 1:10, que fue el verso inicial que leímos. Entonces el verso 9 nos dice que Pablo oraba para que todos fueran llenos del conocimiento de su voluntad, ¿sí o no? Pero el 10 nos está mostrando el orden del propósito de esa voluntad. Recuerde esto, ¿para qué? El para qué en la escritura nos está indicando un propósito, un objetivo. Entonces, el que Pablo orara para que el pueblo fuera lleno del conocimiento de su voluntad tenía propósito. Entonces dice, ¿para qué? Andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí en ese versículo 10 hay un orden. Y vamos a ir a unos slides, Axel, por favor. Vamos a mirar el primer elemento de ese orden.
Fijémonos la primera parte del verso. Para que andéis como es digno del Señor. Esa es la primera parte del orden. Que andemos como es digno ¿de quién? La pregunta es, ¿qué significa eso? Andar como es digno del Señor. Primero, cuando nos dice andar, nos está indicando un camino. ¿Sí o no? Nos indica un camino. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero él, ¿cómo comienza? ¿Yo soy el qué? El camino. Entonces, la primera parte de este orden es que debemos andar como es digno del Señor. Y andar en el camino es un proceso que comienza con la limpieza. Yo no puedo ser introducido en un camino si antes no me limpio. Yo no puedo ser digno del Señor si antes no me limpio. La limpieza es algo fundamental para poder iniciar el proceso. Ya lo he mencionado muchas veces. Yo creo que todos acá nos bañamos todos los días, porque todos los días nos ensuciamos. Y si usted se ensucia ahora las manos, lo más seguro es que usted quiera ir y lavarse las manos. Porque por lo general, por regla general, no soportamos la suciedad. Entonces, lo primero es limpiarnos. ¿Y de qué nos tenemos que limpiar? De muchas cosas. Y para no entrar muy profundo y no tener que extenderme mucho en el mensaje de hoy, simplemente miramos Salmo 32 y Salmo 51 y usted va a tener referencia de los tipos de pecado que nosotros debemos prestarle atención: la rebelión, la ofensa, la iniquidad, sobre todo la iniquidad. Cómo afecta nuestra vida, cómo ha afectado desde las generaciones previas nuestra vida, pecados que nuestros padres cometieron, de los cuales nosotros hoy cargamos consecuencias. Cómo nosotros podemos cometer pecados hoy que vamos a cargar sobre nuestros hijos como iniquidades potenciales, y que si no sabemos tratar con ellas, en cualquier momento de sus vidas se manifiestan y los pueden aún destruir. Ahora, Proverbios 22:11, ¿qué nos dice? Proverbios 22:11. Acompáñeme a Proverbios 22:11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Pero necesitamos amar la limpieza de corazón. Mire, Jesús le decía a los discípulos, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale lo que contamina. Es decir, la contaminación consiste en lo que yo tengo adentro, lo que tengo en mi corazón. Y por eso dice acá Proverbios, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Entonces, lo primero que nos dice el Señor, según Colosenses 1:10, es que como resultado inicial del conocimiento de su voluntad, es que debemos andar como es digno del Señor. ¿Y cree usted que a Dios le agrada a alguien que está sucio? ¿Alguien que está en pecado? A Dios no le agrada. Entonces, primero necesitamos limpiarnos. Si lo invitaran a usted hoy a la Casa Blanca, se iría harapiento, bien mugroso, sudado. Te invitan a la Casa Blanca, eres el invitado de honor. ¿Cómo te vas? Lo mejor de lo mejor, ¿sí o no? ¿Por qué le vamos a dar menos a Dios? ¿Acaso Dios no es más importante que cualquier hombre en esta tierra? ¿Por qué le damos menos a Él? ¿Por qué nos presentamos delante de Él de cualquier manera? Cuando dice la Biblia que debemos andar como es digno del Señor.
Andar implica estar en un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Pero Él también dijo, soy la verdad y soy la vida. Porque Jesús lo que nos estaba mostrando también era un orden. Camino, verdad, vida, vida eterna. Pero todo comienza con el camino. El camino implica prueba, el camino implica sacrificio, el camino implica que nosotros debemos doblegar nuestra voluntad delante de Dios, que debemos renunciar a nuestros sueños. Por eso dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás por todo el camino por donde te trajo el Señor estos 40 años para probarte, para ver lo que había en tu corazón. Porque al Señor no le interesa ni la ropa que tengamos puesta, ni lo que exteriormente somos. A lo que el Señor le interesa es lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo está tu corazón hoy con Dios? Porque podemos parecer aquí muy bonitos, muy buenos cristianos, muy santos, pero el Señor está mirando lo que hay acá adentro. Y por eso lo primero que Pablo nos enseña es que debemos comenzar a andar, a caminar como es digno del Señor. Eso es una limpieza. Vámonos a Jeremías 7:23, por favor. Jeremías 7:23. Mire lo que dice. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. ¿Qué más dice? Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Dice, y andad por todo el camino que os mande. Y uno de esos caminos se llama el camino de Jehová. Salmo 119 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El Señor le dice a Abraham, Génesis 18:19, por favor. Génesis 18:19. Miren la declaración que Dios hace de Abraham. Y el Señor dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Que guarden qué? Que guarden el camino de Jehová. Y fíjense esto, haciendo justicia y juicio. ¿No es esto lo que el Señor quiere que hagamos en la tierra? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Pero fíjense, el Señor está testificando de Abraham y dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa, dice, después de sí. Lo que nos da a entender que el mismo Abraham lo hacía. El mismo Abraham era un ejemplo. Esto que nos enseña hoy, hermanos, no podemos pedirle a otros que hagan lo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Es muy fácil decirle a un hijo que obedezca cuando yo no soy capaz de obedecer como padre a Dios. Queremos que todos me obedezcan a mí, pero yo no le quiero obedecer a Dios. ¿Cómo voy a pretender que alguien se sujete a mí si yo no me sujeto a Dios? No funciona. Por eso hay tanta rebeldía, porque no hay un ejemplo. Acá Dios dice, yo sé que Abraham lo hace y también se lo va a mandar a sus hijos y a su casa. Pero entonces debemos andar como es digno del Señor para que nos vaya bien. Porque la voluntad de Dios es buena. Pero para que nos vaya bien tenemos que andar como es digno del Señor. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo?
Segunda parte, volviendo a los slides. Seguimos en Colosenses 1:10. Dice, agradándole en algunas cosas, en lo que me conviene. Dice, en todo. Agradándole en todo. Y eso habla de obediencia. Mire, el Señor por toda la Biblia nos habla que no le interesan ni sacrificios, ni holocaustos, ni nada de esas cosas. Le interesa que obedezcamos. Primero libro de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel 15:22. Dijo Samuel, se complace de Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, Dios no está buscando sacrificios de nosotros. Dios está buscando obediencia. Por eso dice, agradándole en todo, porque la obediencia le agrada. Mire, podemos no tener muchas cosas, pero si estamos dispuestos a obedecer a Dios, Dios desde el cielo está complacido y Él extenderá su mano para darnos todo. Cuando usted y yo somos obedientes. Es que piénselo usted como padre, ¿usted premia al hijo desobediente? Usted premia al hijo obediente, ¿cierto? El hijo desobediente, ¿qué merece? Castigo. Ahora piénsese o mírese usted como hijo. ¿Cómo es? ¿Es un hijo obediente o desobediente? Porque dependiendo de eso es lo que usted merece. Mire, es que a veces tomamos tan a la ligera la vida con Dios y siempre vamos a apelar a su misericordia. Ay, Dios tiene misericordia de mí. Y claro que Dios tiene misericordia. Él aguarda con paciencia. Pero la misericordia llega hasta donde comienza la justicia. Porque Dios también es justo. Así que no sigamos jugando con la misericordia de Dios creyendo que, ay, no importa lo que yo haga, Dios me ama tal como soy. Dios ama al que es obediente. A Él le agrada la obediencia. Vámonos al Salmo 40, versos 6 al 8. Salmo número 40, versos 6 al 8. Mire lo que dice David: sacrificio y ofrenda no te agrada. Mire, usted puede traer aquí un diezmo multimillonario, una ofrenda multimillonaria. Si usted no es obediente, no sirve de nada. Porque a veces pensamos que son las obras o las acciones las que cuentan. Recuerde, Dios mira es el corazón. Dios mira adentro. Dios sabe si verdaderamente usted y yo estamos obedeciendo. Y dice, sacrificio de ofrenda no te agrada. ¿Has abierto qué? Porque ¿qué es lo primero que Dios quiere? Que lo entendamos y lo conozcamos. Para poderlo entender necesitamos escuchar. Dice, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Verso 7. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. En otras palabras, lo que está diciendo este verso 7 es hablando acerca de la voluntad de Dios. Y miren el 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón.
el mismo salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces miremos cómo esa voluntad de Dios, que es buena, tiene que ver con uno que se limpia para caminar como es digno de Dios. Esa voluntad que es agradable habla de uno que agrada a Dios en todo porque es obediente. ¿Lo estamos viendo? ¿Estamos entendiendo lo que quiere decir? Algo que es agradable para Dios es la obediencia. Eso le agrada mucho a Dios. Esa obediencia fue la que dio testimonio de la fe de Abraham, porque Abraham obedeció. Su obediencia fue poco a poco perfeccionada, porque desde el capítulo 12 de Génesis vemos a Abraham recibiendo instrucciones, Dios diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y él comenzó saliendo, solo que no salió de toda la casa de su padre, se trajo parte de su casa, pero por lo menos salió de esa tierra. Después, en el proceso, se da cuenta de que no debió haber salido con Lot y se tuvo que separar de él. Después viene el Señor y le dice: te voy a dar un hijo. Y él cree, pero pasa el tiempo y no ve resultados. Y entonces Sara viene y le dice: ahí está mi sierva. Quizás por ahí es por donde el Señor quiere hacer su voluntad. Y también se equivoca, pero sigue buscando, anhelando la voluntad de Dios, anhelando obedecer a Dios. El Señor le dice: no es Ismael, es un hijo tuyo con Sara el que te va a heredar. Viene la confirmación de la promesa. Le dice: de aquí a 1 año vas a tener en tus brazos a un hijo tuyo, llamarás su nombre Isaac. De él yo te voy a dar descendencia. Se cumple la palabra, pasan unos cuantos años y viene Dios y le dice a Abraham: ¿sabes qué? Necesito que me des a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que tanto amas. ¿Y qué hizo Abraham? Dice: se levantó muy temprano, porque Abraham siempre estaba dispuesto a obedecer. No quiere decir que no le costara, pero estaba dispuesto a obedecer. Mire, obedecer siempre va a costar mucho, pero si usted y yo estamos dispuestos, eso agrada a Dios. Y por eso dice que a Abraham su fe le fue contada como justicia, porque la fe de Abraham la representó ¿en qué? En obediencia. Siempre buscó obedecer a Dios. Entonces, cuando hablamos de que el conocimiento de su voluntad nos lleva, número 1, a andar como es digno del Señor, número 2, a agradarle en todo, nos está hablando de limpieza y de obediencia. Alguien que ya se ha limpiado es alguien que está preparado para empezar a obedecer a Dios, porque está comenzando a escuchar la voz, porque ya no está solamente en el camino, ya está entrando en la verdad, y en la verdad la voz de Dios se revela a nosotros. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces ya comenzamos a recibir destellos de la voz de Dios, y entonces vamos a ser probados en nuestra obediencia. Vámonos al tercer slide. Siguiente. Tercero que nos dice el verso 10 de Colosenses es que debemos llevar fruto en toda buena obra. ¿Llevar qué? Fruto. Mire, desde el principio, el plan y el propósito de Dios es que demos fruto. Siempre. Cuando miramos Génesis 1, por favor, Axel, Génesis 1:28. Génesis 1:28. Mire lo que dice. Estamos hablando del inicio de todo. Dice: y los bendijo Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Fructificad y multiplicaos. ¿Qué es primero, el fruto o la multiplicación? El fruto. Miremos 6:1 de Génesis.
Vino Adán, Eva, pecaron, tuvieron a sus hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Después viene el sucesor de Abel, Set, y se empieza a extender la genealogía de Adán. Capítulo 5 nos habla de toda esa genealogía de Adán, de Caín y todos los demás. Y en el capítulo 6, después de que ha pasado un tiempo, mire lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿a qué? ¿Cuál era el plan de Dios originalmente? Fructificad y multiplicarse. Aquí los hombres no se están fructificando, se están solo multiplicando. ¿Qué sucede cuando nos multiplicamos sin antes dar fruto? Mire lo que dice el verso 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando no hay fruto, solamente hay una tendencia al mal. Y eso es lo que se va a multiplicar. Ahora, en medio de esa generación se encuentra a un hombre diferente. 6:9. Estas son las generaciones ¿de quién? De Noé. Ojo, generaciones es igual a genética. Fuimos hechos a imagen de Dios, con la genética de Dios. Pero los hombres abandonaron esa genética y comenzaron a multiplicarse ellos. Pero Dios encontró a uno, a Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y a través de Noé estableció un pacto. Ya usted conoce la historia. Vino el diluvio. Toda la raza humana hasta ese momento murió, a excepción de Noé, sus hijos y sus esposas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora termina el diluvio, el agua baja, el arca ya está sobre tierra firme, salen del arca Noé y sus hijos. Vamos capítulo 9, verso 1. ¿Qué dice 9:1? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo? ¿Cambió el plan? Es el mismo plan. Fructificad y multiplicaos. El Señor quiere que demos fruto. Pero ¿sabe una cosa? Primero tenemos que ser fruto. Juan 15:8. Para poder dar fruto, primero usted y yo tenemos que ser fruto. Y miremos qué representa el fruto. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, está hablando Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis ¿qué? Y seáis así mis discípulos. El fruto es el discípulo. Un discípulo es fruto, pero usted y yo tenemos que aprender primero a ser discípulos, a ser nosotros fruto para Dios. Cuando aprendemos nosotros a ser fruto para Dios, ahí sí nos podemos multiplicar en otros. Pero debemos nosotros ser fruto. El fruto es un discípulo. Discípulo habla de discipulado. Discipulado implica disciplina, que es lo que no nos gusta. Pero Jesús mismo lo dijo: el que no es capaz de amar menos a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. La voluntad de Dios tiene que ver también con el discípulo. Y miremos que es la tercera etapa de lo que Pablo nos dice en Colosenses 1:10, que se asemeja o que tiene relación con la tercera parte de la voluntad como tal, que es la perfección. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y para qué somos discipulados?
para que seamos llevados a la perfección. Para eso somos discipulados, no es para otra cosa. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Miremos 1 Corintios 15, 58. Porque Colosenses nos dice que debemos llevar fruto en toda buena obra. ¿Qué será la buena obra? 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, permaneced firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Creciendo en qué? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿qué o quién es esa obra? ¿Quién o qué es esa obra? Vámonos por un momento a Salmo 90, 16. Porque aquí nos está diciendo que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra siempre. Y muchas veces pensamos, que ya lo predicamos hace tiempo atrás, que la obra es un edificio, que la obra es un ministerio, que la obra es una actividad que tenemos que desarrollar. No, esa no es la obra. Mire lo que dice Salmo 90, 16: aparezca en tus siervos tu obra. ¿En dónde está la obra? Nosotros, usted y yo somos la obra. Mira, a Dios no le interesa un edificio. A Dios le interesamos usted y yo, lo que somos nosotros. Por eso Él está queriendo trabajar en la obra y nos insta que usted y yo trabajemos en la obra que somos nosotros. Trabajando en esta obra vamos a poder ser fruto y a multiplicar el fruto. Necesitamos aprender la importancia de nosotros, vernos a nosotros mismos como la obra de Dios. Porque siempre hemos querido externalizar la obra de Dios. Es decir, la obra de Dios no es algo aquí, es algo fuera de mí. La obra de Dios es ir al África, la obra de Dios es predicarle a los pobres de la calle, la obra de Dios es evangelizar allí, la obra de Dios es viajar a no sé dónde. No, la obra de Dios soy yo. Primero yo. Cuando yo me desarrollo como fruto, entonces me voy a poder multiplicar en otros. Ese discipulado que significa o que representa el fruto nos va a llevar a la perfección. Y eso es lo que Dios quiere, llevarnos a la perfección. Ahora miremos cuarto slide para que vamos terminando. La cuarta etapa o la cuarta fase. Dice, y creciendo, ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Ya nos habla de un entendimiento activo. Ya no solamente son destellos de la voz, ya la voz está presente. Y cuando nosotros hemos llegado a esta etapa, que es también o está relacionada con la cuarta fase de la voluntad de Dios, que es un misterio. Cuando nosotros tenemos el entendimiento activado, vamos a poder entender la revelación del misterio de su voluntad. Porque ya no solamente estamos en el camino, ya no solamente hemos llegado a la verdad, ya no solamente hemos llegado a la vida. Porque cuando hemos caminado ese proceso, camino, verdad, vida, camino que habla de un proceso de prueba, de iniciación, de romper el velo de la carne, de poder limpiarnos de todas las estructuras para poder avanzar en ese camino. Una vez pasamos esa etapa, entramos a la verdad.
en donde la voz de Dios se comienza a manifestar en nosotros, en donde podemos empezar a entender un poco más a Dios. Pero después viene la vida, y en la etapa vida es donde el Señor revela su propósito. Ahí es, porque ya hay un entendimiento activado, porque ya hemos crecido en el conocimiento de Dios, porque ya no somos niños, ya nos hemos desarrollado como padres. Ya no solamente somos una raíz, y ahora somos un árbol que está creciendo, pero que sus raíces, su discipulado, están tan profundos y tan firmes que puede crecer todo lo que usted quiera. Hay un conocimiento más alto de Dios. Y miremos Proverbios 2. Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5. Proverbios 2, 1 al 5. Y miremos bien este proceso. Hijo mío, le está hablando a un hijo. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, es decir, en el corazón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Qué era lo que Pablo pedía para la iglesia? Sabiduría e inteligencia, o sabiduría y entendimiento. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares ¿a qué más? A la inteligencia, ahí está. Y a la prudencia dieres tu voz, 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, mire lo que dice el 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y el temor de Jehová ya sabemos que es el principio de la sabiduría. Pero somos introducidos, y cuando hemos avanzado, entonces vamos a hallar el conocimiento de Dios. Y cuando hallamos el conocimiento de Dios, hay una cantidad de cosas que se empiezan a revelar. Miremos por un momento Oseas 4. Oseas capítulo 4, versículo 1. Mire, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Otra vez hablando a los hijos. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces el Señor tiene una contienda ¿con quiénes? Con aquellos que no están buscando el conocimiento de Dios, ni queriendo hacer misericordia, ni queriendo caminar en la verdad. Porque recordemos, lo que Dios quiere que hagamos en la tierra es entenderlo y conocerlo, que hagamos misericordia, juicio y justicia. Y entonces aquellos que no buscan hacer eso tienen una contienda con Dios. Ahora miremos el verso 6. Oseas 4:6. ¿Qué pasó con el pueblo? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando en la tierra hay personas que no quieren buscar el conocimiento de Dios, tienen un problema con él. Hay una contienda, cazaron una pelea, hay una riña. ¿Y quién cree usted que va a ganar? Y al no buscar el conocimiento, lo que viene como resultado es destrucción. Ahora miremos 6:6 de Oseas. El mismo libro, pero capítulo 6, verso 6.
Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué más quiere? Y conocimiento de Dios, más que holocaustos. El Señor quiere que lo conozcamos. ¿Y sabe por qué es tan importante conocerlo? Terminamos con estos dos versos. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Miremos esto. Mientras que unos no quieren buscar el conocimiento de Dios y su final va a ser destrucción, otros que sí queremos hallar el conocimiento de Dios, al final, ¿qué vamos a tener? Vida eterna. Porque la vida eterna es conocerlo a Él. Ahora miremos cómo se relaciona todo esto y resumo todo el mensaje en esto. Voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta y misterio. Cuando aprendemos a entender la voluntad de Dios, entonces primero, andamos como es digno de Él, porque eso es bueno. ¿Sí o no? Le agradamos en todo, porque es agradable. Somos fruto, es decir, discípulos, porque Dios quiere la perfección para nosotros. Bien. Y finalmente, ¿qué más nos dice? Que crezcamos en el conocimiento, porque el conocimiento es la vida eterna. Y esa vida eterna es el misterio de su voluntad, que a su vez también se relaciona con camino, verdad, vida y vida eterna. Juan 14:6. 3 versos que están interrelacionados. Se los repito los versos. Estamos hablando Romanos 12:2 junto con Efesios 1:9, que hablan de los 4 aspectos de la voluntad. Están relacionados con Colosenses 1:10 y con Juan 14:6. Termino con este último, Efesios 1:11. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme a ¿qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces miren, todos nos preguntamos, o muchos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Lo primero, genéricamente hablando, Dios quiere que hagamos estas 4 cosas: que caminemos como es digno, que le agrademos en todo, que seamos o llevemos fruto de buenas obras y que crezcamos en el conocimiento. Eso es general para todos. Pero hay una parte en esa 4ª etapa en donde cada uno de nosotros va a llegar y el Señor, de acuerdo a lo que Él vea en nosotros, nos va a poder revelar un propósito por el cual fuimos usted y yo predestinados. Usted y yo no llegamos a esta tierra por accidente. Aun cuando usted diga, no, es que yo fui el fruto de una noche loca de mis padres que no contaron con que yo iba a llegar y se le pasó a Dios por alto. Ninguno de nosotros somos un accidente en esta tierra. Mire, aún cada rasgo de nuestra vida física y de la personalidad
son parte de ese propósito de Dios. Ay, porque tengo las orejas grandes. No se preocupe, Dios tiene un propósito con eso. Ay, porque tengo los pies pequeños. Dios tiene un propósito. O sea, la morfología nuestra cumple un propósito en Dios. Tiene que ver con ese propósito. Y uno encuentra gente que dice, ay, yo quiero ser más alto, ay, yo quiero ser esto, yo quiero hacer más aquí y más allá. No, busque ese propósito. Porque cuando entendamos ese propósito nos vamos a dar cuenta, con razón yo soy así. Porque estas son las características que necesito para cumplir ese propósito. Entonces fíjense que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada en Dios es casual, todo tiene un propósito. Pero hay un propósito específico que usted y yo debemos descubrir, y lo vamos a descubrir cuando hemos crecido en el conocimiento de él. Amén.